Bienvenidas y bienvenidos a M de la Cruz, soy Adán Montañés, ilustrador digital, y hoy me gustaría traeros un vídeo realizado en estos últimos días mientras estoy con todo el proceso para la cómic de Santa Cruz de Tenerife. Y en esta ilustración quiero fusionar o he fusionado dos tipos de técnicas que normalmente suelo traeros al canal. Hablamos de la técnica más del realismo, más realista, como podéis ver en muchos de los vídeos y muchas de las ilustraciones, y también en la versión más animada, basada más en personajes de videojuegos o incluso personajes del anime. Bueno, lo que he intentado realizar ha sido pues una fusión de estas dos técnicas, mostrando pues mucho más la parte del boceto, mucho más elaborada, y a la hora de pintar, a la hora de realizar pues ese parecido, ese tipo de trazos de color, pues lo he realizado con diferentes tipos de pinceles que iré comentando en el vídeo. Sin más, aquí una pequeña muestra del resultado que ha tenido pues esta ilustración de Arnold Schwarzenegger en la película de Terminator. Como habéis podido comprobar, el resultado pues no sale mucho de lo que vengo mostrando en el canal últimamente, en el aspecto realista, pero los trazados, al utilizar otro pincel mucho más cercano a lo que sería una pintura acrílica o mucho más lleno de esa forma pues más líquida, por así decirlo, pues le da también una personalidad diferente, pero sin salirnos de ese toque realista, como digo, cercano a lo que serían los rasgos del actor. Bueno, sin más, os dejo con el vídeo comentado, el proceso completo, y cualquier tipo de duda o de consulta dejadla en los comentarios. Gracias por esta visualización. Si os gusta el contenido, pues suscribiros, compartid el canal, y si queréis ver algún tipo de contenido en concreto, pues podéis buscarlo tanto en el canal si ya está subido, o en comentarios dejad lo que os gustaría también que realizase más adelante. Recordad también que en la página web, en la tienda online, podéis realizar cualquier tipo de pedido y de compra de las ilustraciones que estén ya establecidas en el stock, o en caso de que falte alguna ilustración, podéis realizarlo en el correo electrónico que os dejo en la descripción. Muchísimas gracias y nos veríamos en el siguiente vídeo. Chao. La ilustración de hoy está basada en Arnold Schwarzenegger en la película de Terminator. Bueno, el diseño va a ser los procesos similares a lo que venimos haciendo normalmente en el canal, pero he querido unir los dos tipos de técnicas que suelo traeros, ¿vale? En este aspecto, tanto la parte realista basándome en los rasgos y en las referencias que he tomado para esta ilustración, pero si os dais cuenta en el propio boceto ya estoy estableciendo pues algunas sombras simplemente con rayado, incluso las líneas de la ropa son mucho más gruesas que la del boceto de la cara y del pelo en sí, ¿vale? Bueno, esto lo he querido hacer también, incluso los pinceles que ahora iremos viendo para pintar, porque tenía curiosidad por fusionar y por probar otro tipo de cosas, traerlas al canal, y también poder pues si hay alguien que esté iniciándose esté dando ese paso entre el anime y el realismo, pues he querido también ver qué tal ese proceso, y si les ayudo con ese proceso en alguna técnica, en algún tipo de bueno pues pincel o forma en la que trabajar, pues genial. Bueno, sin más, nos metemos ya de lleno con la ilustración. Estoy utilizando un pincel en punta, el que siempre utilizo para todas las ilustraciones, pero lo único que varío es el tamaño del pincel para hacerlo más grueso o no. Pincel negro sin ningún tipo de difumino y con opacidad al 100%. Para esas rayitas que estoy marcando para las sombras de la cara, de las gafas, del pelo, etc., cojo ese mismo pincel en punta y le bajo aún más que el tamaño normal, pues lo que sería el tamaño del pincel. Lo que me produce es que las líneas sean tan finas
que puedo estar jugando, haciendo rayado, hasta, bueno, ir más o menos marcando, situando dónde irían las sombras. En este caso, no voy a eliminar ni voy a bajarle la opacidad a un 15% como normalmente hago en las ilustraciones realistas, sino voy a dejar esas líneas que veis que estoy realizando ahora, tanto las del sombreado rayado como las del propio boceto. Todas esas líneas se van a quedar en la ilustración y va a ser ese toque también diferente junto a los pinceles de color que vamos a utilizar. Bueno, ahí estamos simplemente pues colocando las sombras en la chaqueta, más oscuras, pues más juntitas esas rayas, y más o menos pues ya podemos incluso identificar por este proceso y por este tipo de boceto al personaje que estamos dibujando. Bueno, aquí empezamos ya toda la parte de color de forma muy fácil. Cogemos un pincel que está basado en acrílico. Con el dedo para difuminar los bordes de las manchas, como estamos utilizando, si os dais cuenta, muchos colores diferentes, y lo único que hacemos, estamos utilizando diferentes referencias. Recordad el programa PutRef que os dije en algún vídeo anterior, y pues vamos manchando y vamos más o menos situando, apoyándonos en esos rayados que hemos hecho previamente, los colores más fuertes o más claros. Si hay más rayado, pues más fuerte, más oscuro, y si no hay rayado, pues más claro. Y estamos estableciendo dos tipos de gamas de colores principales, uno basado en los colores cálidos, más rojizos o incluso más tirando a rosados, y otros más azulados por los brillos que tendría pues el personaje a ambos lados. Bueno, como os digo, ya tenemos la ventaja de que si nos trabajamos el boceto y ese rayado, que lo podemos realizar más lentamente, podemos difuminar incluso ese mismo rayado, lo que sea, ya nos facilita a la hora de pintar simplemente reforzar esa idea. A mí me ha servido para acentuar esas sombras, para dejar la sensación y los rasgos sin perder, porque el tipo de pincel que yo personalmente he utilizado, como es bastante acuoso o bastante líquido en su trazado, podía llegar a perder esas sombras, los colores son mucho más suaves y tenía que estar reforzando encima, con diferentes capas, máscaras de recorte para poder realizarlo. Para el pelo es sencillo, he utilizado 3 capas. Os comento, son 3 capas con máscaras de recorte, pero primero lo que hago es, cojo una capa base, pinto el pelo de un color mucho más claro, y lo que voy haciendo es con las máscaras que van a estar por encima, voy marcando esas sombras más fuertes en la parte central del pelo. Y luego en la tercera y última capa voy jugando con esas dos tonalidades entre rojizos cálidos y el azul más frío. Para la parte del cuello, pues similar a lo que hemos hecho con la cara hasta el momento. Seguimos pues trazando donde tenemos esas sombras, donde tenemos ese rayado, pues cogemos colores, tonalidades mucho más fuertes de ese azul, y para las zonas más sin rayado, pues más claras. Al establecer el fondo en negro, ya cobra bastante vida todos esos detalles, todos esos bordes, pero no me voy a meter en detalles como haría en una ilustración realista. Aquí estamos cabalgando entre la versión más animada, con una pintura mucho más simple, con ciertos detalles, ciertos matices, pero sin tener que estar deteniéndonos tanto en cada pelo, en cada poro, como si hago en otras ilustraciones que tenéis también ya colgadas en el canal. Aquí simplemente pues vamos haciendo trazos de colores, difuminando con el dedo, volvemos a trazar encima con colores más duros o más flojos y volvemos a sombrear, y así vamos dando esa textura o ese tipo de tonalidades. Como os dais cuenta, he seguido jugando con esos azules y tirando más a negros para todo lo que sería la chaqueta, la camisa interior, para intentar crear esa sensación de cuero, pero como digo, no estoy utilizando los pinceles que normalmente sí, pues bueno, utilizo para esos detalles, para crear esas texturas mucho más realistas. Por ahora, para intentar también ganar
esos detalles, pues podemos crear una última capa superior donde con el mismo pincel, pero más pequeño el tamaño y un color mucho más tirando al blanco puro, podemos ir dándole esos detalles a las zonas metálicas, a las gafas, a los cristales, e incluso pues empezar a crear esos brillos que van a ir en el fondo y que ya entendemos que le está aplicando a la propia chaqueta, tanto ese color azulado como os dije al principio, como esa parte pues quizás más rojiza. Y en definitiva este sería el resultado, cabalgando entre las dos partes. La parte animada con todos esos trazos del boceto inicial sin bajar opacidad, sin desaparecer. Eso no quiere decir que todas las ilustraciones que os traiga con este tipo de técnica fusionada vaya a dejar las líneas tan gruesas o tan oscuras, etcétera. Iré jugando, también depende del día, como me levante, y también pues depende de la ilustración, de los colores, de las referencias que utilice para ello, etcétera. Pero bueno, he querido pues probar algo diferente, traerlo al canal, y si con ello también aportaba alguna idea a esas personas que están probando alguna de las dos técnicas, o también ha intentado fusionar dentro de la animación pues algo más realista, pues espero poder aportaros algún tipo de ayuda o de idea nueva. Sin más, muchísimas gracias y nos veríamos en el siguiente vídeo. Chao.